Bueno, Felipe, primero la noticia política es que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirma la primicia de Blue Radio en el sentido de que es inminente el cambio en el gabinete. El doctor Armando Benedetti iría para la Cancillería y llegaría al Ministerio del Interior Guillermo Alfonso Jaramillo. Punto uno, que no es menor, sí, porque ese cambio es que lo habíamos comentado aquí, Ricardo, las relaciones entre el ministro Benedetti como ministro del Interior y el presidente están regular, gracias. Lo habíamos dicho hace 15 días, ¿no? Y ese es el paso previo, esa Cancillería es el paso previo a la calle. No lo mismo sé. Que le pasó a Santa Laura. No lo sé, pero yo lo veo. Yo sí lo sé. Usted sí lo sabe. Y, bueno, usted me lo está afirmando. ¿Usted cree que? Sí, claro. Bueno, veremos qué pasa, pero entonces, Felipe. ¿la ley de cuotas no pegó? Veremos qué falta. Si es cierto. La ley de cuotas sí va a pegar. La van a aplicar por otro lado. Por ejemplo, claro. es que me meto en un tema político cuando quiero hablar del proyecto. Pero a ver, ¿qué sabe usted? Cuéntenos a ver. Por ejemplo, Héctor, y María Consuelo y Felipe, amigos. Cuente. No, pero ya el presidente ayer anticipó que la doctora Irene Vélez vuelve a ser ministra de Ambiente. ¿No? Ya, sí, eso es un hecho. Pero ahí hay una mujer, sí, ahí no habría aumento en el número de mujeres. La doctora Diana Marcela Morales es ministra de Comercio, es mujer, tenemos allí. Saldría el doctor Carlos Rosero del Ministerio de la Igualdad, no sé quién sería su reemplazo. Ahí tocaría nombrar una mujer, porque hoy están... Saldría el doctor Edwin Palma del Ministerio de Minas y Energía. ¿Ah, sí? Sí. No sé, tengo dudas. Pero no que lo iban a nombrar en Ecopetrol, ya no. No, lo de Ecopetrol se cayó. El doctor Ricardo Roa se atornilló en la presidencia de Ecopetrol. Ahí está. Entonces a salud tendría que entrar una mujer. Es que ahí está el punto, y ahí está la jugada. Además que le permite al gobierno empezar a barajar cartas en torno a la posibilidad de tener gobernabilidad, y ustedes saben a qué me refiero en esta última parte del mandato. Representatividad. Claro, oxígeno. Porque si no, los candidatos lo sacan de la contienda presidencial también. Ahora, lo del ministro Benedetti, en caso de ser cierto, lo de la Cancillería del ministro Benedetti, veremos qué pasa, Ricardo. Veremos qué pasa. Bueno, él tampoco habla inglés. Bueno, eso ya dejó de ser un problema desde que tuvimos ahí a Laura Sarabia, a la actual canciller, y a Benedetti, pues eso no sería un problema. Difícil un canciller colombiano, como están las relaciones con los Estados Unidos, que primero que no tiene visa. Algunos días y segundo que ayer dijo que no había que pararle bolas a Héctor, ¿qué me dice? Eran unos necios los de la Cámara de Representantes. Que si alguien es como antinomia de de la manera como usamos el término diplomático, pues es Benedetti, ¿no? Porque pues siempre decimos diplomático, pues es una persona pausada, que está pendiente de las formas, que tiene cuidado de cómo dice las cosas. Que cuida las palabras. No, pero seguramente tendrá que aplicar el manual. Pero Benedetti bobito no es, ¿no? Tendrá que aplicar el manual de la diplomacia. No, Benedetti es un hombre inteligente, pero... Por eso. Sí, Luis Ernesto me dice. Pero es como canciller como decíamos en Bogotá, Felipe, es como canciller de la Caterpillar. No, hombre, no. El día de la salida de Laura Sarabia, aquí, el día de la salida Luis Ernesto. de la exministra Laura Sarabia, comentábamos acá, yo les dije, va a ser Benedetti. Y va a ser Benedetti porque Benedetti quiere. ¿Por qué? Pues porque el Benedetti, a diferencia de lo que sugiere Felipe, pues sigue siendo la persona más influyente en el presidente. Prueba de ello es que nombró jefe de gabinete de él. Es decir, Armando Benedetti sigue siendo una persona. Ese nombramiento no viene de Benedetti, perdón que lo contradiga. Y él está interesado. El nombramiento del iluminado no tiene nada que ver con Benedetti, nada. No le vayan a echar ese muerto a Benedetti. Bueno, ahí hay una divergencia. Y entonces... Sigamos. Pero ¿sabe cuál si no me cuadra, Ricardo, de la lista que usted mencionó? Señor. El ministro Edwin Palma es un hombre que está muy empoderado en el gobierno. No solo porque es un férreo defensor del proyecto político, sino que además lo está haciendo bien y le ha ido bien. Digamos, dificultades que tenía el ministro Camacho para resolver solicitudes del presidente no las ha tenido el ministro Palma. Entonces, yo no lo contaría dentro de esa lista que usted creo lo mismo, de hacer. Yo creo lo mismo, Luis Ernesto, pero dos muy buenas fuentes en los últimos 2 días me han dicho que eso sí lo está barajando el presidente. Ahora,
no sé a dónde llegaría el doctor Edwin Palma en caso de que dejara de ser ministro de Minas. No creo que el presidente lo sacara no saldría del gobierno. Está vacante la embajada en Londres. Exacto. No, pues no sé, Felipe, no sé si ese sea el punto. Pero bueno, no. Él es un hombre de la política también. El ministro Palma es un hombre de la política y seguramente seguirá jugando un rol muy importante en el gobierno. Tiene intenciones de seguir la carrera política. Yo lo que no oigo son nombres de mujeres. E insisto, la ley de cuotas, ¿qué? ¿Cómo se va a...? Bueno. Porque ya han existido pronunciamientos tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional sobre la ley de cuotas. Tendrá que tenerse en cuenta esa ley de cuotas 755. La otra parte de la historia, Héctor, es el proyecto de ley de sometimiento de las bandas, hablando de la entrevista con el ministro Montealegre. Y él lo explica, él justifica esta intención del gobierno, dice, estamos al final del ejercicio político que acaba el 7 de agosto y por eso lo presentamos sin suficiente socialización. La gran pregunta y la que nos hemos hecho aquí, Héctor, es si ese proyecto tiene o no tiene posibilidades de salir adelante en el Congreso de la República. En año preelectoral, no sé, con la opinión tan dividida y tan en contra de algunos de los puntos del proyecto. Eso también es fundamental. Sí, no, yo creo que eso no tiene, posibilidades políticas en el Congreso, porque me parece que el resumen que hizo el expresidente Santos es el que es. El ministro de Justicia dijo que había que avanzar en el proceso de definición de un marco jurídico y dio un montón de ejemplos que son ciertos de que efectivamente en el pasado los colombianos hemos tenido marcos jurídicos parecidos y arrancó desde el gobierno del presidente Gaviria y ahí tiene razón, desde entonces hasta acá hemos venido aprobando leyes que tratan de otorgarle beneficios jurídicos a organizaciones armadas para tratar de lograr su desmovilización. Pero en todos los ejemplos que él puso, el proceso venía avanzado. El resultado esperado estaba ahí. Aquí es que estamos en nada. Aquí se aprueba ese... Mire, esto se parece a una cosa que hizo el presidente Santos recién prácticamente comenzado su gobierno. Tal vez ustedes recuerdan, yo creo que Luis Ernesto lo recuerda mejor, en el marco jurídico para el proceso con las FARC tuvo dos. Uno al comienzo, que no sirvió para nada, se reformó la Constitución y no sirvió, y después, cuando efectivamente había habido la negociación y estaba el proceso de desarme pues a punto de lograrse, tuvo que aprobarse otro. Es que hay que esperar que las negociaciones avancen, y aquí pues hemos esperado que las negociaciones avancen y no han avanzado. Es que ese es el punto, no estamos todavía, Luis Ernesto, en el escenario en el que deba definirse una jurisdicción particular o un proyecto de justicia para unos procesos que, como dice Héctor, no han avanzado, al menos con los grupos armados organizados. Como les decía yo, esto está dividido en 3 autopistas y 4 si me apuran y metemos a los integrantes de la llamada primera línea. Pero con los grupos con carácter político aquí no ha avanzado para nada la negociación. Es que Ricardo, yo por eso, como lo contaba ahora Héctor, pues los marcos jurídicos se dan cuando ya hay una negociación avanzada, porque además el marco jurídico debe representar en alguna manera también los acuerdos que se hayan avanzado en la mesa. Pero al margen, de los artículos, del detalle de cuál es conveniente o cuál es inconveniente, yo creo que hay una decisión política que debe tomar el Congreso de la República, y es si merece la política de paz total, que creo yo coincidimos todos los colombianos es un fracaso total. Si merece otro aire, otro oxígeno durante un año más, si se le debe dar más confianza a este gobierno para intentar la paz con el modelo equivocado con el que la ha intentado durante 3 años, y yo creo que la respuesta es absolutamente clara y es no. El gobierno ha acertado en política de tierras, yo creo que la reforma laboral es una buena reforma, hay ámbitos donde el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho las cosas bien, pero en el de paz total y en el de negociación ha sido absolutamente ingenuo, no ha mezclado zanahoria y garrote, que es la fórmula básica de cualquier proceso exitoso, sino solo ha dado zanahoria. ¿Quiere que le dé un dato, Luis Ernesto? La respuesta es no merece ninguna oportunidad más de intentarlo. Eso le corresponderá al próximo gobierno, llámese como se llame el presidente o la presidenta. Les pongo un dato sobre la mesa que no lo había traído y que tiene que ver con el primer tema, María Consuelo. Y es que sería inminente
la salida de Oti Patiño como alto comisionado de paz. En este remesón ministerial que anunció el presidente Petro y de altos funcionarios, también se iría Oti Patiño de la oficina del comisionado de paz. Pero Ricardo, ya los remesones ministeriales son tan cotidianos y tan frecuentes que ya eso no termina cambiando favorablemente el ambiente político. Por el contrario, creo que este proyecto de ley tiene un panorama muy, muy complicado, más allá de a quién pongan ministro dentro del Congreso, por una razón, y es el pronunciamiento en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Miriam Ávila Roldán, que fue quien participó en el Consejo de Política Criminal, fue muy clara en decir que le preocupa la falta de claridad del proyecto, los riesgos de impunidad, porque los beneficios eventualmente podrían recaer sobre criminales conocidos e inclusive que están ya en la cárcel y con sentencias. Y hay unas críticas institucionales desde la Corte Suprema muy claras que pesan muchísimo en la discusión en el Congreso. Yo sinceramente no creo que los congresistas de Colombia se vayan en contra del concepto técnico de la Sala Penal de la Corte Suprema. Nos faltan todavía por conocer, Andrés, los conceptos de dos importantes funcionarios del Estado, de la fiscal general Luz Adriana Camargo y del procurador general Gregorio Lejazo. Claro, que no asistieron. Que no estuvieron presentes en la reunión del jueves pasado. Y no podían delegar el voto. Claro. Exactamente. Pero ese silencio también es... o sea, no es buen síntoma, porque en el Consejo de Política Criminal solo apoyaron el proyecto con esos 5 votos los miembros del gobierno, los ministerios, claro, etcétera. Entonces, ese concepto de la Corte Suprema es muy pesado, es muy incidente al interior de la discusión en el Congreso. 2 minutos, Andrés, me decía. Si ha habido, Ricardo, un proyecto de ley en la historia que yo recuerde de Colombia que tenga todo en contra, todos los vientos en contra, es este. Realmente el único respaldo que tiene es, ni siquiera voy a decir del gobierno, porque ya parece evidente que hay sectores y hay gente dentro del gobierno que no está de acuerdo, es de algunas personas del gobierno. Pero mire, tiene todo en contra, tiene esos pronunciamientos institucionales en contra a los que se estaba refiriendo María Consuelo, pero va a tener algo todavía peor en contra cuando empiecen, si es que empiezan las discusiones, y es que todo alrededor de este proyecto va a estar rodeado de cosas escandalosas, de pactos con delincuentes, de la idea de darle beneficios a personas que han cometido crímenes terribles o que están acusadas de cometer crímenes terribles, de delinquir desde la cárcel, de que una senadora hace vueltas para que puedan ir a un evento del presidente y pararse en tarima, como fue tan escandaloso lo que sucedió allí en La Alpujarra, en Medellín. De modo que no hay una sola cosa a favor de este proyecto diferente a que el gobierno lo quiere, el presidente lo quiere, el ministro Montealegre lo quiere, aparentemente ha logrado convencer al presidente de que lo puede sacar, pero hay una cosa todavía peor que tiene en contra, Ricardo, y es que este gobierno ya está de salida. No me imagino yo lo reconoce al Congreso el ministro dando Montealegre, este paso. Lo admite en esta entrevista. Claro, además, pero es que mire, es que estamos dando un paso que sería el principio, el inicio de un proceso. ¿Cuál inicio de qué? Si este gobierno tiene ya apenas, estamos a 370 y pico de días de que el presidente Petro, según sus propias palabras, se dedique a escribir historia, entonces aquí ya no hay nada que hacer. Obviamente ningún proceso, a menos que sea un regalo, a menos que sea una entrega, no se va a terminar en un plazo tan corto. Entonces, esto, la verdad, no tiene ni siquiera sentido discutirlo. Aurelio. Ricardo, si yo quiero hacer una pregunta por fuera de todos los tejemanejes jurídicos, ¿por qué el presidente Petro, que habla de que el constituyente primario es el pueblo, que el pueblo es el que manda, que nada por encima del pueblo, ¿por qué no le consulta al pueblo este proyecto? Por ejemplo, primera pregunta, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de la oficina de Envigado que están condenados a 36 años salgan libres porque solo pagarían de 8 a 10 y ya los pagaron? Pues segunda, ¿usted está de acuerdo con que se le dé libertad a quienes han sido partícipes de un, por ejemplo,
juvenicidio, como se dice en Medellín, de más de 50.000 jóvenes en estos últimos 30 ¿Lo que usted años. propone es que esto sea sometido a consulta popular? Ajá. ¿Por qué al pueblo no se le consulta? Es que yo creo que la discusión jurídica, incluso la discusión política, pues queda en ciertos círculos. Pero vaya, pregúntele a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores de base, si están de acuerdo con que eso se haga con gente de las cuales muchos de ellos han sido víctimas. Es que esto realmente, yo he insistido desde la primera discusión, esto no tiene licencia social. Y yo se le reto al gobierno, bueno, presidente Petro, usted que dice que el pueblo es el que manda, vaya, pregúntele al pueblo qué opina de todas estas cosas que van a significar burlarse de las víctimas, de la verdad, de la reparación, de la no repetición incluso, de equipos que hoy se consideran, bueno, GAOS y Estado, todas esas categorías, pero que siguen delincuentes. GAOML, GAOS y EOAOCAI. Delinquiendo y atormentando en decenas de miles de zonas urbanas de Colombia. Yo pienso que el país tiene que desaprobar esto. Presidente Petro, pregúntele al pueblo qué opina de todo esto. 5 minutos. Y saquemos la discusión Ricardo, de los juristas. Álvaro, para finalizar, por favor. Lo que dice Aurelio tiene razón en el tema de que pues estos procesos de negociación y sometimiento son muy intensivos o requieren mucho de apoyo popular. La paz total de Petro tuvo una especie de aceptación resignada porque seguía a un ciclo de mano dura que no había funcionado en el gobierno Duque. Iván Duque hablaba de que estaba por acabarse el Clan del Golfo, que había muerto Mordisco, gritaba Ajúa, pero la violencia subió mucho frente a lo que recibió de Juan Manuel Santos. Entonces, ante la falta de resultados de la mano extendida de la paz total, pues se está cerrando esa ventana de opinión y está volviendo el ciclo de política de mano dura. Y ambas, como decían ahora, ambas son falsas. Ese cuento que con la autoridad se puede o que con la negociación sola se puede es mentira. Lo que ha funcionado en Colombia es combinarlas ambas. Pero ahora no sabemos qué funciona porque ese ciclo de violencia por razones políticas, que era lo que estábamos acostumbrados a manejar con estas herramientas, parece que desapareció. Y estamos en una mexicanización que no está muy claro cómo se va a manejar. Yo creo que este proyecto no tiene ambiente político, puede ser demasiado generoso, puede ser un poco ingenuo. Lo que no sabemos es si aquí viene un agravamiento grande de la violencia y de la violencia metida en la política, como estamos empezando a ver, y que más adelante se diga, hombre, no haber utilizado algún mecanismo para desmontar este agravamiento. Pero hoy no hay espacio político para una mano extendida tan grande como la que está planteando. 8 minutos, además porque hay un elemento fundamental y es que las negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley, al menos hablando de esa primera categoría, se llevan a cabo de manera efectiva. Lo demostró el Acuerdo de La Habana cuando esas organizaciones están en un momento difícil, son sometidas, son perseguidas. Pasó en ese momento, esa negociación inició incluso cuando fue abatido alias Alfonso Cano, había sido abatido el Mono Jojoy y otros cabecillas de las FARC. Hoy esa realidad no es la que afrontan esos grupos, que a pesar del esfuerzo de las fuerzas militares están envalentonados. 8 minutos.